romper negativo, ¿cómo explica el origen de los síntomas? ¿A qué altura se encuentran el déficit de movimiento? Ok, gracias. Tenemos un paciente masculino de 55 años. Estaba corriendo o haciendo algún tipo de actividad física y pues se cayó. Se cayó y se raspó la cara y llegó así, ¿no? Refiere que se cayó porque se mareó. Entonces, ha tenido síntomas similares el último mes. O sea, de repente está caminando y como que se le mueve el suelo. Entonces, eso es lo que le pasa a este paciente. Le hacen los reflejos osteotendinosos, le prueban la fuerza en los músculos de los miembros inferiores y se dan cuenta que está bien. ¿Okay? Entonces, la pregunta aquí sería, primera pregunta, es: ¿el sistema motor está íntegro o no está íntegro? Está íntegro, ¿no? O sea, reflejos osteotendinosos normales, la motoneuronal inferior está funcionando bien y también tiene la fuerza, o sea, yo le digo que me mueva las manos o lo que sea y está conservada, 5 de 5. Bueno, entonces, ¿a qué altura se encuentra el déficit neurológico? ¿Cómo se llama cuando ustedes o las personas pueden identificar la posición de un miembro de forma consciente o inconsciente? ¿Cómo se le llama a esa sensibilidad? Propiocepción. Entonces, una persona que tiene una alteración en la propiocepción va a tener problemas con eso, ¿no? Va a tener problemas con saber dónde está pisando o saber dónde están las partes de su cuerpo. Entonces, esta persona tiene problemas de propiocepción. La pregunta aquí sería: ¿a qué nivel? Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. La prueba de Romberg. ¿Alguien ha escuchado la prueba de Romberg? Barragán, tú que eres muy estudioso hoy. Ven, pasa acá enfrente. ¿Okay? Entonces, volteate para allá. ¿Okay? Ah, mira, ¿ves? Ya sí sabes qué es la prueba de Romberg. Te pones así con los brazos a los lados, pegas más los pies, por favor. Muy bien. Listo. Entonces, yo lo sujeto y le digo: mantente así, equilibrado. Con los ojos abiertos. Estás con los ojos abiertos, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es normal que una persona no se balancee. Ahora te voy a pedir, por favor, que cierres los ojos. ¿Bien? Y lo vuelvo a soltar. ¿Se balancea? Poquito, ¿no? Pero lo estoy haciendo a propósito. Entonces, se balancea un poco. Entonces, no, pero una persona que tuviera un problema, cuando cierre los ojos, pasaría algo así, ¿no? Sí, podría caer incluso si no le ayudas. Entonces, listo. Gracias. Entonces, un Romberg positivo es cuando una persona que cierra los ojos empieza a tener una alteración en la estabilidad. Ese sería un Romberg positivo. Un Romberg negativo podría ser una persona que, aunque tenga los ojos abiertos, tenga problemas para balancearse. O sea, tú pones a esa persona así con los ojos abiertos y empieza así. Eso sería un Romberg negativo. Entonces, cuando quieren hablar con ustedes mismos, ¿qué hacen? No. ¿Quieres hablar contigo mismo? ¿Quieres escuchar tu voz? ¿Qué haces? Cierras los ojos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la propiocepción consciente se evalúa al cerrar los ojos. Le pides al paciente que cierre los ojos y automáticamente entra en función la propiocepción consciente. La propiocepción inconsciente es la que se está llevando a cabo en todo momento, o sea, con los ojos abiertos. Un Romberg negativo significa que el paciente tiene problemas incluso cuando tiene los ojos abiertos. Eso sería un problema de propiocepción inconsciente. ¿Okay? Bueno, el órgano que evalúa la propiocepción inconsciente es el cerebelo. ¿Es el cerebro? ¿Quién evalúa la propiocepción consciente o cómo viaja la propiocepción consciente? Lo hace a través de la médula espinal. Así viaja la propiocepción consciente. ¿Por qué? Porque al final, ¿a dónde va a llegar un estímulo que viaja por la médula espinal? ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde? A la corteza, exacto. Y ahí es donde está la conciencia. En cambio,
la propiocepción inconsciente no llega a la corteza cerebral. ¿A dónde creen que llega? Al cerebelo. Y en el cerebelo no hay conciencia, por eso es inconsciente. Este paciente, entonces, ¿a qué altura tiene la lesión? Si decimos que tiene un Romberg negativo. A ver, piensen. ¿En dónde? Es el cerebelo. ¿En el cerebelo? ¿Por qué? Porque el Romberg negativo es cuando tienen los ojos se van. O sea que hay un problema con la propiocepción. ¿De qué tipo? Inconsciente. 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 Muy bien. Entonces, este paciente tiene una propiocepción alterada. Bueno, esta es la imagen que ya hemos visto mucho. Esta es una imagen que ilustra la médula espinal, pero en concreto la sustancia gris, ¿no? Que se encuentra aquí. Esta es. Entonces esa imagen es la mitad, es como solo esta parte, la mitad. Entonces está el asta anterior y está el asta posterior, ¿okay? Que sería, pues esto funciona bien. ¿Ok? Asta anterior sería esta parte de aquí y asta posterior esta parte de aquí. Decíamos que la parte posterior era de qué tipo? Sensitiva, ¿verdad? Recibía los estímulos sensitivos y la parte anterior eran los núcleos para las funciones motoras. Entonces, vean que aquí atrás están llegando todas las neuronas sensitivas, ¿ok? Y hay dos canales o dos divisiones: la división medial y la división lateral. La división medial lleva estos estímulos: propiocepción, tacto fino y vibración. Otra vez, propiocepción, tacto fino y vibración. Esos tres estímulos viajan por la división medial. La división lateral, ¿okay? La división lateral lleva a cabo el dolor y la temperatura. Dolor y temperatura. La división lateral. La división lateral lleva el dolor y la temperatura. Bueno, la semana pasada vimos cómo el sistema motor viajaba desde la corteza hasta un músculo. ¿Y lo hacía por medio de cuántas neuronas? Dos neuronas. Una motoneurona superior y una motoneurona inferior. Entonces, el sistema sensorial o sensitivo lo hace a través de tres neuronas. La primera neurona, que es el nervio sensitivo, que llega a la médula raíz dorsal. La segunda neurona, que es en la médula o en el tallo cerebral. Quiero que vean esto aquí: médula o tallo cerebral. ¿Por qué médula o tallo cerebral? Porque depende del estímulo, va a ser la vía por la que va a viajar el estímulo. Algunos estímulos harán sinapsis en la médula y algunos otros lo harán en el tallo, en el bulbo raquídeo. Algo bien importante es que la segunda neurona hace una decusación. La segunda neurona se decusa, cambia de lado. Y por último, la neurona de tercer orden, que es el tálamo. ¿Okay? En el tálamo se encuentran el núcleo ventral posterolateral, NVPL, lo pueden ver así, núcleo ventral posterolateral. En el tálamo es literalmente una bolita, una masita de un montón de núcleos neuronales. Entonces ahí se encuentra la tercera neurona, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y entonces ya del tálamo viaja a su destino final, que es la corteza. ¿Okay? Que no se les olvide que los estímulos sensoriales al final tienen que llegar a la corteza. ¿Okay? Llegan a la corteza, ¿a dónde? Al área de Brodmann 3, 1 y 2. ¿Okay? Que no se les olvide. La sensibilidad llega a la corteza, a las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Y específicamente al giro post-central. Aquí está el modelo.
modelo que estaba aquí hacia abajo. Ah, ok. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Gracias. Entonces vean, aquí está el cerebro. Entonces tenemos el surco central. Y entonces tenemos el giro precentral y postcentral. Entonces llega al giro postcentral, lo sensitivo. Esta es la vía común, chicos, ¿ok? Así va a ser el negocio, ¿ok? Primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, entra a la médula, a la raíz posterior, allí hace sinapsis con la segunda neurona y entonces se decusa y sube hasta llegar al tálamo, donde hace la sinapsis con la tercera neurona y de ahí del tálamo a la corteza. ¿Okay? No queda duda con eso. Bueno, ahora vamos a dividirlo en dos. ¿Okay? El sistema de columna dorsal o cordón posterior, ¿okay? Y el sistema anterolateral o espino talámico. Les voy a dar un consejo. Cuando lleguen a estos temas va a haber términos un poco complicados porque son palabras compuestas, ¿okay? La semana pasada hablamos del tracto corticoespinal. Tracto corticoespinal, ya robó la... ¿Qué es eso del tracto corticoespinal? Ok, ¿qué dice corticoespinal? ¿De dónde viene? De la corteza. ¿Y a dónde va? A la espina. Entonces, si viene de la corteza y va a la espina, ¿qué es? ¿Motor o sensitivo? Viene de la corteza y va a la médula espinal. Motor, ¿verdad? Porque se originó aquí, corteza, y va hacia la médula. Es motor. Córtico, espinal. Y algo espino talámico, ¿qué sería? Sensitivo, ¿verdad? Espino talámico, de abajo hacia arriba. Entonces, espino talámico es sensitivo. Entonces, el sistema espino talámico es el que va a llevar la información de estas dos: dolor, temperatura, y le voy a agregar ahí tacto grueso. Tacto grueso. El cordón posterior lleva tacto fino, propiocepción consciente, vibración y presión. Lleva un montón de cosas, ¿ok? Pero es importante que se las memoricen porque el doctor así les va a preguntar, ¿ok? Entonces, cordón posterior, tacto fino, vibración, propiocepción consciente y presión. Esas 4 cosas. El doctor enseña esto de aquí, como un sistema anterior y lateral. Por ejemplo, yo sé que él les va a decir: el tacto grueso viaja por el tracto espinotalámico anterior y el dolor y la temperatura viajan por el tracto espinotalámico lateral. Así lo dice él. ¿Ok? Nosotros lo vamos a simplificar. Dolor, temperatura y tacto grueso viajan por el tracto espinotalámico anterolateral. ¿Okay? Es un sistema, por eso viene ahí sistema anterolateral. A lo mejor les estoy hablando en chino, entonces voy a ponerles una foto para que más o menos lo traten de imaginar. Bueno, la foto tampoco es que ayude mucho, pero vean. Ahí tengo una acá. Este es un corte de la médula y es un corte transversal. Esto es la sustancia gris y esto es la sustancia blanca. ¿Ok? Entonces, los tractos se encuentran ¿en dónde? En la sustancia blanca, ¿verdad? Porque son axones. Vamos a ver 2 tractos hoy. Este que es la D, ¿okay? Que es el sistema anterolateral, y este otro que es el cordón posterior. ¿Okay? Esto es posterior y esto es anterior. Entonces vean cómo el cordón posterior va por aquí. ¿Qué dijimos que viajaba por el sistema de cordón posterior? Vibración, presión, tacto fino. ¿Y qué?
Propiocepción consciente. Y ahora, en la D es el anterolateral. Por el anterolateral, ¿qué viajaba? Dolor, temperatura y tracto grueso. Así. Tacto grueso. Bueno. Vamos a empezar con el sistema de cordón posterior. ¿Okay? Empezamos de aquí, con el 1. Ganglio de la raíz dorsal. Los receptores, ya los habíamos platicado. El corpúsculo de Pacini detecta la vibración. Los corpúsculos de Meissner detectan el tacto discriminativo o tacto fino de 2 puntos. Los usos neuromusculares detectan propiocepción. Entonces, propiocepción consciente es lo que vamos a estar hablando ahorita. Viene la primera neurona, ganglio de la raíz dorsal, ingresa a la médula espinal. Esto de aquí es médula espinal. ¿Y va por dónde? Por el cordón posterior. Cordón posterior. Y aquí tenemos un problemita, que dependiendo de dónde venga el estímulo, va a viajar por 2 fascículos. ¿Okay? El fascículo gracilis y el fascículo cuneato. Así se llama. Fascículo gracilis y fascículo cuneato. El tema es la altura. Por abajo de T6, o sea, de T6 para abajo, va a viajar por el fascículo gracilis. Les voy a ayudar con esa. ¿Dónde está el grácil, el músculo grácil? Anato 2. ¿Dónde está el músculo grácil? No me importa que, no necesito que me digan en dónde, solo díganme miembro superior o miembro inferior. Miembro inferior. Entonces, la información de propiocepción, vibración, tacto fino, viene en el fascículo gracilis. Esa es la mnemotecnia. Fascículo gracilis. Extremidad inferior de T6 para abajo. El fascículo cuneato, que es el otro, es de T5 para arriba. Para los que no lo entiendan, ¿ok? Ahí va. Agarro un diapasón, le pego el diapasón, me lo pongo aquí. ¿Okay? ¿Por qué fascículo va a ir? ¿Gracilis o cuneatos? Cuneatos, ¿verdad? Le pego el diapasón, me lo pongo aquí. ¿Por qué fascículo va a ser? Gracilis. Okay, exacto. Algo interesante aquí es que este tipo de información viaja por la médula sin decusarse. No se ha decusado la fibra. La fibra se decusa en el bulbo raquídeo. Allí se encuentra la segunda neurona, en el bulbo raquídeo, en los núcleos del bulbo raquídeo que llevan el nombre de los fascículos. Así que se van a ahorrar los nombres. En los núcleos, gracilis y cuneatos. Así se llaman los núcleos. Cuneatos y gracilis. En el bulbo raquídeo se lleva a cabo entonces la decusación. Al decusar, van a ascender del bulbo raquídeo hacia el tálamo por medio de algo que se llama el leminisco medial. ¿Okay? Leminisco medial. Va a hacer sinapsis en el tálamo. ¿En dónde? En el núcleo ventral posterolateral. Y en el núcleo ventral posterolateral va a viajar ahora sí la tercera neurona hacia la corteza, hacia el giro central, en las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. ¿Okay? Entonces aquí el truco es entender qué información es la que llevamos, qué información, dónde se decusa, y recordar sobre todo esto: cuneatos arriba de T5 y gracilis de T6 para abajo. Eso es lo esencial. Si ustedes aprenden eso, creo que bastante van a entender del cordón posterior. Y aquí está un poquito dibujado, un poquito más ilustrado. ¿Okay? Voy a tomar este ejemplo. Vean, de T6 para abajo van a subir, van a llegar a la médula, van a ir por el cordón posterior, por el fascículo gracilis.
y asciende, ¿no? Hasta llegar a ¿dónde? ¿Dónde está la segunda neurona? En el bulbo raquídeo, y va a ser sinapsis en el núcleo gracilis. Ahora, de T5 para arriba, entra en la médula del cordón posterior por el fascículo cuneato, llega al bulbo raquídeo también y hace sinapsis en el núcleo cuneato. Quiero que vean esto de aquí. ¿Cuál es medial? ¿El fascículo gracilis o el fascículo cuneato? Ok, eso también es importante. Si ustedes observan los dos fascículos en el corte medular, el medial es el gracilis y el lateral es el cuneato. Yo me lo imagino de esta forma. Entran de abajo y se van hasta atrás, en medio, y suben el gracilis. Entonces cuando quiere entrar el cuneato, ya no puede entrar hasta el medio. Entonces se queda ¿dónde? A la orilla, ¿no? Se queda lateral. Entonces el fascículo gracilis entra y se queda medial, y el cuneato entra y se queda lateral. Voy a ponerles una imagen para que les quede más claro. ¿Okay? Esta imagen. Vean de aquí. ¿Cuál sería, este es el cordón posterior, cuál sería la cuneatus o gracilis? Gracilis. ¿Y cuál sería la B? Cuneato. ¿Okay? Medial y lateral. ¿Okay? Bueno, vamos a leer este cuadrito de aquí. Una lesión en la médula que dañe al cordón posterior va a causar pérdida o analgesia de la vibración, tacto fino y propiocepción consciente ipsilaterales. ¿Okay? ¿Por qué ipsilaterales o del mismo lado? Porque la decusación ¿dónde está? En el bulbo raquídeo. Entonces, si la lesión es del bulbo raquídeo para abajo, todo lo que afecte al cordón posterior va a ser ipsilateral, del mismo lado. Vamos a leer esto de Tornasculio. ¿Quién no ha leído? Aquí la doctora Carla. ¿Sí tienes Carla? ¿Oca B? Sí, paciente masculino de 40 años es traído por ambulancia al servicio de urgencias posterior a lesión cortante en cuello en una riña a las afueras del estadio universitario. En la evaluación física se observa lesión penetrante posterior del lado derecho, con el arma en su lugar. Se ingresa a cirugía de emergencia, hallazgos transoperatorios. En mi sección medular de C5 se realiza valoración neurológica 4 semanas posterior al evento. ¿Qué hallazgos esperaría encontrar? Gracias. Entonces tenemos un paciente de 40 años que estaba en el estadio de los Tigres. De los Tigres, ¿no? Los Rayados no son tan bravos. Entonces estaba en el estadio de los Tigres y le clavaron un cuchillo en el cuello. Y así con el cuchillo clavado, así llegó al hospital. ¿Okay? Eso estuvo bien, porque si ustedes le sacan el cuchillo, ¿qué pasa? Se desangra. Entonces llegó con el cuchillo así clavado. A la altura más o menos de C5. Entonces ingresa a la cirugía de emergencia. ¿Por qué? Porque pues, el paciente viene con un arma, con probablemente un daño muy grave. Si yo lo empiezo a explorar, oiga, a ver, siente aquí usted, y le voy con el diapasón ahí, no es el momento para hacer la evaluación neurológica. Por eso dice que está viniendo 4 semanas posterior al evento. Luego llega el interno y le hace la historia clínica y dice, oiga, cocina con leña, y el paciente con el cuchillo en el cuello, ¿no? Entonces, todo es una urgencia, esto fue una urgencia. Llegó a 4 semanas posterior del evento. Bueno, ¿qué le pasó a este paciente? Eso que está ahí en el pizarro. Esta es la médula, ¿ok? Y el cuchillo lesionó literalmente la mitad de la médula, sobre todo del lado derecho. ¿Okay? Este es el lado derecho. Entonces, este fue el cuchillazo que recibió en el cuello. Probablemente un machetazo, ¿no? Un cuchillo como que está muy difícil que después fue un machetazo. Entonces, eso pasa. Hasta dónde vamos, ¿ok? Hasta dónde vamos. ¿Qué se alteraría en el paciente?
No me tiene que decir problemas, solo hasta donde vamos. ¿Qué no va a poder sentir el paciente? Pregunta, ¿está dañado el cordón posterior? Sí, sí está dañado. Entonces, ¿qué no va a sentir? Propiocepción, vibración, presión y tacto fino. ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Lado derecho. No, izquierdo. Estamos en C5. Las alteraciones sensitivas van a ser del lado derecho o del lado izquierdo. Izquierdo. ¿Ipsilateral o contralateral? Ipsilateral. ¿Por qué ipsilateral? ¿Dónde se decusan las fibras del cordón posterior? En el bulbo. Estamos en C5. ¿Ya decusaron las fibras? Entonces, ipsilateral, del lado derecho. Al nivel de la lesión y por debajo de la lesión. O sea, todo de C5 para abajo. De C5 para abajo. ¿Sí? Todo ese lado, toda la mitad de ese lado no va a poder sentir vibración, ni tacto fino, ni presión, ni propiocepción. Bueno, vamos a ver de lo que vimos en la semana pasada. ¿Okay? De lo que vimos en la semana pasada. ¿Qué tipo de parálisis va a tener esta persona? ¿Espástica o flácida? ¿Esto es una lesión de motoneurona superior o motoneurona inferior? Estamos en la médula. Superior, ¿verdad? Entonces va a tener una parálisis espástica. Parálisis espástica. ¿Ipsilateral o contralateral? Ipsilateral, lo mismo, ¿no? ¿Dónde hace decusación del tracto corticoespinal? En el bulbo. Entonces, ya se decusaron aquí las fibras. Entonces, hasta donde vamos, tenemos un paciente que tiene parálisis espástica, ipsilateral, al nivel y por debajo de la lesión, y alteración sensitiva de la vibración, tacto fino, presión y propiocepción consciente, ipsilateral también. ¿Okay? Todo ha sido ipsilateral hasta este punto. Vamos a ver ahora las otras. Ese es el examen, ¿eh? Ese es el examen de médula. Así son los casos y así son las respuestas. Ah, no, yo no les voy a hacer examen del doctor Benito. Entonces, nos falta ya no se hago bien, ya nada más nos falta un tipo de sensibilidad: dolor y temperatura, ¿okay? Y tacto grueso, si lo queremos poner ahí. Dolor, temperatura y tacto grueso. ¿Cómo le hace el dolor y la temperatura para llegar hasta la corteza? Bueno, vamos a empezar por aquí, lo más fácil. Ganglio de la raíz dorsal, entra a la médula espinal por el asta posterior, bueno, por la raíz posterior, perdón, por la raíz posterior, y llega al asta posterior. Y en el asta posterior hace la sinapsis. ¿Okay? ¿Dónde hacía sinapsis el sistema de cordón posterior? La primera sinapsis en el bulbo raquídeo. ¿Dónde hace sinapsis el dolor, temperatura y tacto grueso? En la médula, en el asta posterior, en el asta posterior o asta dorsal. Esto de aquí que está en verde es algo que se llama tracto de Lissauer. El tracto de Lissauer es algo que hacen las raíces al entrar a la médula. Es algo más o menos así. Viene C5, por ejemplo. Viene C5 aquí. Entra. Y al entrar por la raíz posterior, va a hacer esto adentro de la médula. Sube 2 y baja 2. Okay. O sea, aporta a C6. Perdón, esto sería al revés, ¿verdad? Sería C4 y C3, y esto sería C6 y C7. ¿Ok? Ese es el tracto de Lissauer. Asciende o desciende 1 o 2 segmentos. Entonces, si yo lesiono C5, ¿qué se afecta?
parte de esos, ¿verdad? Pero, ¿ustedes creen que se afectaría a C3 y C4? No, ¿verdad? Porque tienen los de su propio nivel. ¿Y estos? Eso sí, porque Están por debajo. Entonces, pero pasa algo, que C6 aporta a C6, a C5 y a C4. ¿Ya? Entonces, habría un poco de cobertura en C4, porque le ayuda el de abajo. Entonces, la lesión de este tipo, en realidad, ¿dónde empieza? 2 por debajo. Si se lesiona C5, pues se puede afectar C5, C6, pero principalmente, o sea, desde abajo, C7 para abajo. Son 2 segmentos por abajo del tracto. Eso es raro que se los vayan a preguntar. Si quieren borrarlo de su mente, pueden borrarlo de su mente. Pero sí les recomiendo que recuerden el tracto de Lissauer. ¿Okay? El tracto de Lissauer es justo ese ascenso o descenso de 2 niveles en la médula por la sensibilidad de este tipo. Bueno, llega al asta dorsal y en el asta dorsal se decusan. ¿Okay? ¿Dónde se decusaban las del cordón posterior? ¿Dónde? Vibración, proselización. ¿Dónde se decusaban? ¿Dónde se decusaban? ¿Dónde se decusaban? ¿Ah, sí? ¿Dónde se decusa el cordón posterior? No, ahí no está la respuesta. En el bulbo raquídeo. No, bulbo raquídeo. ¿Okay? Bulbo raquídeo. ¿Dónde se decusa el dolor y la temperatura? En la médula. ¿Okay? En la médula se decusa ahí mismo. De hecho, casi es instantáneo. O sea, sube, se mete a la médula y se decusa. O sea, es allí en el mismo nivel. Y se decusa justo anterior a el canal. Está el canal aquí, el canal central, y llega la fibra y hace esto. Y llega la fibra de este lado y hace esto. ¿Okay? Se decusa justo anterior al canal central. Una lesión periférica al canal central daría síntomas de qué tipo? ¿Ipsilaterales o contralaterales? Una lesión ahí, así en el canal central. ¿Ipsilaterales o contralaterales? Bilaterales, ¿verdad? Porque están pasando los dos. No, pues son bilaterales, o sea, se afectan ambas, porque están justo decusándose por ahí. Una lesión de este lado, ¿qué tipo de síntomas daría? ¿Ipsilaterales o contralaterales? Contralaterales. ¿Okay? Contralaterales, vean, este es el lado derecho. ¿Okay? Este es el lado derecho. Entra la fibra y ¿qué hace? Se decusa. ¿Okay? Una lesión aquí daría síntomas contralaterales. ¿Okay? Una lesión acá, contralaterales. Los veo con cara de mucha confusión. sería la segunda novela. Sí, exacto. Se está lesionando la segunda novela. Se está lesionando la segunda novela. O sea, vean aquí. Está el esquemita en la D. ¿Okay? En la D. Vean. Contralateral. Y por debajo de la lesión. Véanlo como lesiono C5 de este lado. Las fibras que iban por ese nivel, que iban de ese lado, ¿de qué lado venían? Del lado izquierdo, ¿no? O sea, lesiono el lado derecho de la médula. En este lado derecho de la médula, en realidad, lo que venía era la información del lado izquierdo. Si lesiono este lado de la médula, era la información que venía del lado derecho. O sea, es contralateral. Eso es lo valioso de entender que la información de dolor y temperatura se decusa en la médula. ¿Okay? Que los síntomas van a ser contralaterales.
Así nos diseñó Jehová. No sé. Para que los doctores tuvieran más complicado su estudio de la decusación. No, debe haber una razón que ignoro, sinceramente. Bueno, decusan y lo siguiente ya no lo sabemos, ¿verdad? A ver, vamos a... A ver, vamos a recordar. Se decusan las fibras, ¿okay? Se decusan las fibras en la médula y suben, ¿verdad? ¿Suben? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde suben? Ya, ok. Llega la raíz posterior, hace sinapsis en el asta posterior, se decusan y empiezan a subir por el tracto espino-talámico lateral o anterolateral. Sube por ahí y ¿hasta dónde llegan? Pregunta, ¿qué neurona es? ¿La primera, la segunda o la tercera de la que estamos hablando? La segunda. ¿Okay? O sea, la primera neurona es el ganglio de la raíz dorsal. Hace sinapsis en el asta posterior y ahí inicia la segunda neurona. La segunda neurona entonces se decusa y empieza a subir. Segunda neurona. ¿Dónde está la tercera neurona? ¿Dónde? En el tálamo. Entonces, tenemos que llegar al tálamo. ¿Por qué no llegamos al bulbo raquídeo? ¿Cuál es la que llega al bulbo raquídeo? Cordón posterior. Cordón posterior. Ahora. Vean, aquí va. Aquí va. Esto es vibración, propiocepción, tacto fino y presión. Esto es olor y temperatura. Y tacto grueso. Tacto grueso. Muy bien. Entonces, viene el estímulo. Ganglio de la raíz dorsal. Esa es la primera neurona en ambos. ¿Okay? Ganglio de la raíz dorsal. Primera neurona. En el caso del cordón, en el caso de estas sensaciones, van a llegar a la médula y ¿qué van a hacer? Van a subir, ¿okay? Sin decusar, ¿okay? Sin decusar, y llegan al bulbo raquídeo y ahí hacen la sinapsis. Y de aquí llegan al tálamo y hacen la sinapsis. Y de aquí a la corteza. ¿Dónde se decusan? En el bulbo raquídeo. Entonces, sería aquí. Vamos a repetir. Ganglio de la raíz dorsal, entra al cordón posterior, asciende hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hace sinapsis, se decusa, llega al tálamo, al núcleo ventral posterolateral y ya luego llega a la corteza. Ahí están mis tres neuronas. 1, 2, 3. ¿Okay? Esto es vibración, propiocepción, tacto fino y presión. ¿Okay? Dolor, temperatura y tacto grueso. Entra a la médula. Hace sinapsis en la raíz, en el asta dorsal. Y al hacer sinapsis, ¿qué pasa? Se decusa en la médula. Asciende por el tracto espinotalámico, llega al tálamo y del tálamo a la corteza. ¿Ya vieron cuál es la diferencia? Esta se decusa en la médula espinal, esta se decusa en el bulbo raquídeo. Esa es la diferencia.
Acuérdense eso. ¿Mande? La tercera neurona está en la corteza. O sea, no. Es que como lo estamos viendo al revés, la tercera neurona en realidad llega a la corteza. Ajá, o sea, del tálamo llega a la corteza. Así. Primera, segunda, tercera, está en la corteza. Sí, dije que estaba en la corteza, ¿verdad? La tercera. No, es en el tálamo. Bueno, este último está bien sencillo y es el de la propiocepción inconsciente. Ya hemos dicho qué pasaba con la propiocepción consciente. Este es de la propiocepción inconsciente. Nuestra meta es llegar a es llegar al cerebelo. ¿Okay? Esa es nuestra meta. Entonces, si viene del miembro inferior, hace sinapsis en la médula espinal, en el núcleo Clark. Si viene del miembro superior, hace sinapsis en el núcleo cuneato externo lateral, en el tallo, y luego entra al cerebelo por el pedúnculo cerebelar inferior. Y nunca se decusa. Esa es la característica de esta vía. No se decusa. Es más sencillo. ¿Okay? Es una vía única para eso. Sí. El pedúnculo cerebelar es lo que conecta. ¿Okay? Voy a tratar de hacerlo así. Este es el tallo, ¿verdad? Este es el tallo. Este es el cerebelo. Los pedúnculos cerebelares conectan al tallo con el cerebelo. Son pedúnculos cerebelares. Los pedúnculos cerebelares inferiores es por donde entra este tipo de sensibilidad, ¿okay? Que es propiocepción inconsciente. Propiocepción inconsciente. ¿Ok? Entonces vamos a... Ahora sí, ya sabemos todo el medular. Una pregunta. ¿Toda la propiocepción nos da el uso neuromuscular? El uso neuromuscular. Inconsciente. El uso es el receptor. ¿Ok? Entonces, vean. Tenemos un corte medular. Pregunta. ¿Qué es la D? Sistema anterolateral, ¿verdad? Es el tracto espinotalámico lateral o anterolateral. ¿Qué sería la B y la A? Cordón posterior. La A, ¿qué es? Ajá, medial, o sea, el fascículo gracilis y el B, el fascículo cuneato. Muy bien. ¿Y qué sería la C? A ver. ¿Qué sería la C? El tracto corticoespinal. ¿Okay? ¿Que viene de dónde? De la corteza hacia el corticoespinal. ¿Qué sería la E? No raíz. Hasta posterior. ¿La G qué sería? Hasta anterior. ¿Y la F? Hasta intermedia. Hasta intermedia. ¿Y qué sale del hasta intermedia? Sistema nervioso simpático. Entonces, ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al paciente? Esto. ¿Okay? Esto le pasó al paciente. Tuvo un síndrome de Brown-Séquard. No sé cómo se pronuncia, pero Brown-Séquard. ¿Okay? Síndrome de Brown-Séquard es una hemisección medular. Toda la mitad de la médula se lesionó y por lo tanto comprometió todos los tractos. Cordón posterior, tracto corticoespinal, tracto espinotalámico y también hasta anterior y hasta posterior. Toda la mitad de la médula. Es el machaqueo, sí. Entonces, viene lo difícil, ¿verdad? Viene lo difícil que es
¿qué manifestaciones clínicas va a presentar un paciente con este tipo de lesión? ¿Okay? Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Ustedes me van a decir, esto es el lado derecho. ¿Okay? Lado derecho. Cordón posterior, C5. ¿Qué se va a afectar? Primero empecemos por la sensibilidad que se afecta por el cordón posterior. Empezamos por ahí. Tacto fino, presión, vibración, propriocepción consciente. ¿Okay? Esas 4 cosas van a estar alteradas. Segunda pregunta: ¿ipsilaterales o contralaterales? Ipsilaterales. Ipsilaterales. ¿Por qué? ¿Por qué ipsilaterales? Estamos en C5. ¿Dónde decursan las fibras del cordón posterior? En el bulbo. No hemos llegado al bulbo. ¿Okay? Entonces estamos del mismo lado. Ahorita llegamos al otro. ¿Okay? Primero este. Entonces, ipsilaterales. O sea, este paciente, si yo le pongo un diapasón en el lado derecho del cuerpo, no lo va a sentir. No va a sentir eso. Listo. Vamos a ir a la siguiente estructura. Tracto córtico-espinal. ¿Okay? Nos vamos a regresar a la clase pasada. Va a tener parálisis flácida o espástica. Espástica, ¿verdad? Porque es una motoneurona superior. Al nivel y por debajo de la lesión. ¿Ipsilateral o contralateral? Ipsilateral. ¿Por qué no es contralateral? ¿Dónde se cruza la vía motora? En el bulbo raquídeo también. Eso está por debajo. ¿Ok? Ok, siguiente estructura. Tracto espinotalámico. ¿Ok? Vamos a empezar. Sensibilidades: dolor, temperatura y tacto grueso. ¿Okay? Tacto grueso. ¿Ipsilaterales o contralaterales? Contralaterales. Contralaterales. Listo. ¿Hay algo más? El asta anterior. Entonces, si yo lesiono el asta anterior, ¿qué motoneurona se afecta? La inferior, ¿verdad? Porque ahí es donde está el núcleo de la motoneurona inferior. Entonces tendrá una parálisis flácida al nivel de la lesión. Solo al nivel de C5. Solo al nivel de C5. Aquí está. Todo esto bien. Este dibujito es lo que estamos hablando, ¿verdad? Vean, la lesión es aquí del lado izquierdo, en este paciente del lado izquierdo. Lo azul representa dolor y temperatura, que son contralaterales al lado de la lesión. Lo que está en color naranja y morado, que es ipsilateral a la lesión, sería vibración, propriocepción consciente, tacto fino, etc. Y también parálisis espástica. Parálisis espástica. Entonces vean, 2 colores en el lado ipsilateral. O sea, la sensibilidad, que ya dijimos, y aparte lo motor. Y contralateral solo uno, o sea, solo hay un tracto que se decusa en la médula, que es el tracto córtico-espinal. Entonces, yo creo que con esto pueden darse una muy buena idea. Hablando específicamente de lesiones medulares, ¿okay? Estamos hablando de lesiones medulares, o sea, de C1 a S, lo que quieran, ¿okay? Bueno, a L2, que es hasta ahí donde se termina la médula. Entonces, de C1 a L2, así se comportan las lesiones. Bien fácil. Está más fácil cuando entendemos una lesión aislada. ¿Okay? Les voy a dar un caso clínico.
Tenemos una paciente estrictamente vegetariana de 15 años que en la escuela le dijeron que tenía que comer frutas y verduras, así que come puras frutas y verduras, no come huevo, no come carne, empieza a sentirse débil después de 2 años, empieza a sentir palidez, sube las escaleras y se cansa. ¿Qué tiene la paciente? Anemia, ¿verdad? ¿Qué anemia? Megaloblástica, ¿verdad? Porque ¿qué vitamina está deficiente? B12 y B9, principalmente B12. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un dato curioso. La deficiencia de B12 afecta el cordón posterior. Selectivamente. O sea, una deficiencia de B12 afecta cordón posterior. Así que van a explorar a esta paciente anémica, ¿ok? Y le van a decir, párate así. ¿Ok? Y entonces le vas a decir, cierra los ojos. ¿Y qué tendría esa paciente? ¿Bloomberg positivo o Bloomberg negativo? Bloomberg, digo, Romberg. ¿Romberg positivo o Romberg negativo? Piénsenlo otra vez. ¿Qué está lesionado? ¿Qué está lesionado? Cordón posterior. ¿Qué valora el cordón posterior? ¿Qué lleva? ¿Propiocepción qué? Consciente. Yo le digo a la paciente, cierra los ojos. ¿Qué tipo de Romberg va a ser? Positivo. ¿Y por qué positivo? Cerró los ojos y empezó a moverse, porque la propiocepción consciente que se evalúa al cerrar los ojos está afectada, porque va por el cordón posterior. ¿Okay? ¿Qué otra cosa le pueden hacer a la paciente para valorarla? ¿Qué otra cosa? Hablando de la neurología. Ya le medimos la propiocepción. ¿Qué otra cosa? Vibración. Puedo agarrar un diapasón y ponerle el diapasón. Y saldría afectada. No percibiría bien la vibración. ¿Qué otra cosa? Presión. Tacto físico, exacto. Entonces, está fácil, ¿no? O sea, se lesiona el cordón posterior y fallan las sensibilidades que entran por el cordón. Solamente que este es como el caso reto, ¿no? Es como si entendiste médula, vas a entender ese caso. Es lo más sencillo. Ahora, hay otra lesión que es así. ¿Okay? O sea, la mitad, pero la mitad posterior y la mitad anterior. Si fuera la mitad posterior, ¿qué estaría afectado? La mitad posterior. El cordón posterior y qué más. El asta posterior y qué más. El córtico espinal, ¿verdad? El córtico espinal. Pero estaría preservado, ¿qué cosa? El anterior, ¿ok? El anterior, que sería ¿qué? Dolor y temperatura. Entonces, más o menos así deben de pensar. O sea, yo les recomiendo que recuerden bien el orden de estas estructuras. ¿Okay? Recuerden bien el orden. Y recuerden sobre todo las cosas que van viajando y por donde van. ¿Dudas?